Dando continuidad a las charlas sobre quemaduras, dialogaremos sobre el trauma eléctrico. La descarga eléctrica es una de las principales lesiones laborales, de hecho causa el 7% de todas las fatalidades ocurridas en el lugar de trabajo. Las víctimas de quemaduras eléctricas usualmente son adultos, trabajadores industriales de entre 20 a 34 años, con una experiencia laboral de 4 a 8 años. Cuando la muerte ocurre inmediatamente luego de la descarga, usualmente esta se asocia con arritmias cardíacas, paro respiratorio central o asfixia debido a la contracción tetánica de los músculos respiratorios. Luego de que ocurre el evento inicial, se generan potenciales daños, por ejemplo, a nivel de las extremidades dadas por lesiones cutáneas, a nivel de los tejidos internos, y este tipo de complicaciones termina por ocasionar una falla orgánica que puede progresar a una falla multiorgánica. Vale la pena aclarar que los daños dependen de la dirección de la corriente eléctrica. De igual forma, debemos destacar que frecuentemente las lesiones eléctricas, como vemos en este video, se complican con trauma contuso, que generalmente está asociado a caídas o a impactos luego de la explosión inicial del circuito que ocasionó la descarga. El rol del voltaje también es algo elemental. Se considera que con voltajes menores a 1000 voltios, usualmente se requiere de contacto directo para desarrollar una lesión. Estas lesiones, a su vez, se asocian con un mayor riesgo de parada cardíaca, mientras que en los voltajes mayores a 1000 voltios se considera que el arqueo generalmente inicia el contacto eléctrico. A su vez, este tipo de lesiones se asocian con mayor riesgo de lesión tisular. La mayoría de las lesiones eléctricas se deben a descargas de baja tensión. Se define como de baja tensión a aquellas que generan una descarga menor de 1000 voltios, mientras que cuando hablamos de alto voltaje hacemos referencia a descargas superiores a 1000 voltios. Usualmente los circuitos de alto voltaje se aplican en la transmisión de energía a larga distancia y en las subestaciones eléctricas, a diferencia de los circuitos de bajo voltaje, que se emplean en residencias, centros comerciales, para iluminación y también para equipos de baja potencia. Generalmente, los circuitos de alto voltaje son más caros, mientras que los de bajo voltaje son más económicos. Los dispositivos o circuitos de bajo voltaje usualmente requieren precauciones básicas para la manipulación, a diferencia de los de alto voltaje, que requieren mayores precauciones de seguridad, también de distancias de aislamiento debido a los riesgos del arco eléctrico y también de electrocución. Se estima que entre el 1 al 4% de las admisiones en unidades de quemados en Estados Unidos son por lesiones eléctricas. La duración del contacto es otra cuestión elemental, debido a que finalmente va a ser la duración del contacto con la fuente lo que va a determinar la magnitud de la lesión. Me explico. En contactos que duran menos de 0.5 segundos, el daño celular puede ocurrir a través del componente no térmico de la lesión eléctrica, que se conoce como electroperforación, pero cuando el contacto es más prolongado, a 0.5 segundos, el daño se debe a el calentamiento que es generado por la conducción eléctrica. Acá ya tenemos mecanismos de calentamiento Joule y de electroperforación. También vale la pena destacar algo muy importante, y es que la densidad de la corriente va a ser mayor en los puntos de contacto, como vemos en este video. Entonces, el punto de contacto, como enunciamos, va a ser la zona con mayor densidad de corriente. Lo que va a ocurrir es que la corriente se aleja de los puntos de contacto hacia los tejidos subcutáneos. Esto genera compromiso de los tejidos con menor resistencia, como los músculos, nervios y vasos sanguíneos, un mayor
calentamiento en los tejidos de baja resistencia, además de que la corriente va a intentar pasar por el hueso y por los tejidos de alta resistencia a medida que la exposición al voltaje es mayor. Si la exposición al voltaje continúa, va a ocurrir un daño a nivel de los músculos circundantes profundos. Se van a alterar los potenciales eléctricos de las células nerviosas y musculares, se va a alterar la función de las células por los campos eléctricos débiles externos y se va a ocasionar un daño celular directo. Las lesiones tisulares se caracterizan por permeabilización de las membranas celulares, desnaturalización electroconformacional de proteínas de membranas celulares y desnaturalización térmica de las proteínas. Y para hablar de circuitos eléctricos es elemental que mencionemos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje va a depender de la corriente y la resistencia, que es representada por los ohmios, mientras que la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, y a su vez la resistencia va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. Hay varios factores que determinan el patrón anatómico, la extensión de la lesión tisular y la contribución relativa del calor versus el daño eléctrico directo. Estos factores son básicamente la cantidad de la corriente, que como dijimos va a depender de el voltaje y la resistencia, la ubicación anatómica y la duración del contacto con la fuente de electricidad. Otros factores que pueden cobrar un uso fundamental son el tipo de ropa, el uso de equipo de protección y la capacidad de potencia de la fuente eléctrica. El humano percibe la corriente desde 1 miliamperio. Cuando la corriente alcanza los 16 miliamperios, los músculos del brazo desarrollan espasmos involuntarios y el paciente va a empezar a experimentar contracturas musculares. Luego de 10 a 100 milisegundos del inicio, lo que va a pasar con los músculos en el trayecto de la corriente es que se van a contraer firmemente. Y si el paciente está sujetando con la mano el conductor, va a pasar lo que vemos en este video. Va a ocurrir una contracción de sujeción en el conductor y ocurrirá un fenómeno que se conoce como el fenómeno de no soltar. Cuando las corrientes son mayores a 60 miliamperios, estas atraviesan el mediastino y generan una despolarización inducida de las membranas miocárdicas, lo cual ocasiona arritmias cardíacas. Cuando la amplitud de la corriente alcanza los 1500 miliamperios, vamos a tener daño a nivel de las células musculares esqueléticas y a nivel de las células nerviosas periféricas. Hay otra cuestión que debemos mencionar muy en relación con el fenómeno de no soltar. Acá podemos apreciar un video que lo ilustra muy bien. Cuando la víctima está cerca, pero la víctima no está tocando el conductor o no está sujeto a él, lo que va a ocurrir es que las contracciones musculares lo van a impulsar hacia afuera del sitio de contacto. También debemos mencionar que cuando hay un arco eléctrico de muy alta energía, se puede producir una fuerte fuerza de explosión termoacústica, como vemos en este video, donde además del espasmo muscular del sujeto que lo manda hacia atrás, también tenemos una explosión termoacústica, y esa explosión termoacústica termina por conducir a un barotrauma significativo. En este orden de ideas, debido al compromiso muscular que podemos encontrar en los pacientes con quemaduras eléctricas, la medición de los niveles de creatina fosfoquinasa es extremadamente útil como pronóstico. Es así que todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencias deberíamos tomarles niveles de CPK en el contexto de las quemaduras eléctricas.
Hay una teoría muy interesante en torno a la electrocutación y es la teoría del iceberg. Y la teoría del iceberg básicamente concluye que la lesión cutánea es solamente el inicio, lo visible. Pero más allá de la lesión cutánea, vamos a tener compromiso a nivel del sistema nervioso, vamos a poder tener arritmias fatales, vamos a poder tener daño miocárdico, liberación de mioglobina por parte de las células musculoesqueléticas, falla renal y podríamos llegar a desarrollar también terceros espacios y una marcada deshidratación. Y la suma de todo esto nos puede llevar a la muerte. Otra cosa muy importante es que en la actualidad no debería emplearse el término sitio de entrada y sitio de salida eléctrica. Me explico. Cuando la fuente eléctrica es una corriente alterna, por ejemplo, un enchufe de un electrodoméstico, cualquier punto de contacto físico va a llevar la corriente dentro y fuera del cuerpo aproximadamente 120 veces por segundo. Recordemos también que la deshidratación de los pacientes quemados se debe finalmente a los terceros espacios que se generan dentro del cuerpo. Cuando nosotros atendemos un paciente quemado, empezaremos entonces por evaluar el ABCD del trauma. Vamos a mirar la vía aérea, la respiración, la circulación. Dado el caso, se iniciará o continuará un protocolo de reanimación cardiopulmonar. Se debe aplicar todo el ATLS, el protocolo de soporte vital avanzado para el trauma. Debemos obtener una historia completa si es posible, hacer un examen físico integral y se recomienda que se administren líquidos isotónicos de manera liberal, con el objetivo de alcanzar una producción de orina de entre 0.5 a 1 mililitro por kilo hora. En el caso de que nuestro paciente tenga una CPK mayor a 1000 o que tenga hemocromógenos en la orina, se debe aumentar la tasa de administración de líquidos para lograr un gasto urinario de 1.5 a 2 mililitros kilo minuto. De igual forma, se debe hacer un seguimiento estricto de los electrolitos y en caso de que hayan anormalidades, una corrección. En algunas situaciones, como en los pacientes que tienen niveles de CPK muy elevados o hemocromógenos en orina, se puede considerar la alcalinización de la orina, llevarla a un pH mayor de 6.5. Se puede administrar también manitol a razón de 12.5 gramos endovenosos en bolo y luego una infusión de 12.5 gramos hora en caso de que persistan los hemocromógenos. Va a ser necesario también la utilización de un catéter venoso de gran calibre, la monitorización de la presión arterial y la colocación de una sonda urinaria. También debe ser necesario manejar las lesiones ortopédicas. A nivel del sistema cardíaco, el 50% de los pacientes electrocutados presentan cambios electrocardiográficos o trastornos del ritmo luego de la lesión. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes a nivel del EKG? Los cambios inespecíficos del segmento ST, de la onda T o la taquicardia sinusal. La mayoría de las arritmias de estos pacientes son transitorias y rara vez van a necesitar de una intervención terapéutica. Aunque también se pueden presentar arritmias ventriculares letales, que de hecho, como dijimos inicialmente, son una causa importante de mortalidad inmediata. Algunos pacientes también pueden sufrir daño a largo plazo en el sistema de conducción. En cuanto a la coexistencia de lesiones eléctricas e infartos agudos de miocardio, hay que tener en cuenta algo, y es que el criterio diagnóstico para IAM son cambios en el EKG, elevación de las isoenzimas cardíacas e isquemia miocárdica. Sin embargo, en los pacientes con lesiones eléctricas esto no es del todo confiable. El paciente con una lesión eléctrica va a tener compromiso a nivel del miocardio, puede tener una elevación de las isoenzimas cardíacas y vemos que hasta el 50% de los pacientes van a tener cambios electrocardiográficos. Recuerden que luego de las quemaduras también se van a incrementar otros marcadores como la CPK. Se recomienda que cuando un paciente ingresa por una quemadura eléctrica se tomen electrocardiogramas diarios por un mínimo de 3 días.
También se recomienda que tenga un monitoreo cardíaco continuo y eso es algo de gran importancia. En cuanto al sistema renal, resulta que la quemadura eléctrica genera un aumento de la permeabilidad vascular. Esto lleva a terceros espacios a un incremento de las pérdidas insensibles que puede ocasionar un choque hipovolémico, lo cual ocasiona una disminución del flujo sanguíneo renal y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto lleva a isquemia cortical renal, necrosis tubular aguda y por otro lado también tenemos la cuestión del daño de las células musculares, daño que lleva a la liberación de mioglobina por rhabdomiólisis y esto que estamos viendo en este punto va a exacerbar la lesión. También luego de la lesión eléctrica puede ocurrir un fenómeno de lisis de los eritrocitos con liberación de hemoglobina. Todo esto se precipita en hemocromógenos a nivel de los túbulos renales y lo que ocurre con la falla renal es que se exacerba. De hecho, la disfunción renal ocurre en el 10% de los pacientes con quemaduras eléctricas de alto voltaje. La causa más frecuente es la hipovolemia, pero también vamos a tener la rhabdomiólisis. Recuerden que la hipovolemia de estos pacientes usualmente se debe a pérdidas en un tercer espacio, aunque el tercer espacio no siempre es evidente. Nuestro tratamiento debe tener como objetivo promover un gasto urinario entre 0.5 a 1 mililitros por kilo. Para ello, el tipo de solución de primera línea es el lactato de Ringer. En algunas situaciones, como cuando hay pigmentos en la orina, puede ser necesario la utilización de manitol. El manitol se utiliza en infusión a razón de 12.5 gramos hora. En este caso particular, cuando estamos haciendo este tipo de tratamientos debido a que hay pigmentos en la orina, nuestro objetivo de diuresis va a ser más alto, va a ser de 1 a 2 mililitros kilogramo hora. También es más probable que la mioglobina se retenga menos en el riñón si la orina es alcalina. Y en ese orden de ideas se puede usar bicarbonato para tener un pH urinario mayor de 6.5. Si la orina no se aclara de hemocromógenos dentro de las 24 horas y los niveles de CPK siguen en ascenso, debemos buscar una fuente de isquemia muscular no detectada asociada con la quemadura o mionecrosis, como vemos en pantalla. Hay algunos tipos de exámenes que pueden ser útiles para esto, como la gammagrafía nuclear con tecnesio 99 que permite localizar músculo isquémico, la resonancia magnética que también permite ver músculo edematoso y cuando hay una isquemia muscular oculta, lo que vamos a hacer una vez se identifique es solicitar una valoración por cirugía para que realice una descompresión o un debridamiento, dependiendo del área que se esté viendo afectado. En ese orden de ideas es muy importante el trabajo conjunto con múltiples especialidades quirúrgicas, incluyendo ortopedia. Recuerden que los hemocromógenos se ven en el 25% de las lesiones eléctricas. Es así que no es nada sorprendente que ocurra compromiso a nivel del sistema renal. Continuamos hablando de las lesiones o afecciones a nivel del sistema respiratorio. En general suelen ser pocas complicaciones asociadas al sistema respiratorio las que se pueden presentar en el contexto de una lesión eléctrica. Usualmente, la falla ventilatoria aguda en el paciente electrocutado se relaciona más con lesiones del sistema nervioso central o con daño en la pared torácica que a un mecanismo en el cual participe directamente la electricidad y afecte lo que viene a ser el parénquima pulmonar o los alvéolos. Pero estos pacientes pueden llegar a requerir ventilación mecánica y nosotros debemos estar muy atentos a la asfixia. Los pacientes con quemaduras eléctricas también pueden presentar edema de las vías respiratorias superiores cuando la quemadura ocurre en la boca, muy común en los niños y las mascotas que muerden cables y se electrocutan en la boca. Eso puede llevar a que haya una edematización de las vías respiratorias superiores, porque la electricidad pasa por la faringe y compromete precisamente la permeabilidad de la vía aérea. Cuando un paciente tiene riesgo de lesión en la vía aérea, se debe someter a una fibrobroncoscopia para poder determinar qué grado de compromiso hay
en las vías aéreas. En cuanto al sistema gastrointestinal, estas complicaciones son relativamente infrecuentes. Se puede observar atonía gástrica e hilio adinámico, pero estas son condiciones comunes en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Usualmente estas complicaciones se resuelven con succión nasogástrica, líquidos endovenosos, nutrición y también con tiempo. Se ha reportado la existencia de sangrado gastrointestinal, colecistitis acalculosa, ruptura del colon, de la vesícula biliar y de otros órganos. Sin embargo, determinar si se correlacionan directamente con la descarga eléctrica es sumamente complejo. Es difícil saber si ese tipo de lesiones se deben a la electricidad o se deben al estrés por shock severo y también a la enfermedad sistémica. Cuando el punto de contacto fue el abdomen y hay una quemadura de espesor completo, la herida debe ser explorada quirúrgicamente. Si se afectó la fascia posterior de la pared abdominal, se debe sugerir al cirujano general una laparotomía exploratoria. Ya, si no hay sospecha de lesión gastrointestinal, debe usarse alimentación enteral dentro de las 6 horas posteriores a la admisión. A todo paciente con quemaduras eléctricas debemos tomarle un hemograma, pruebas de función hepática, niveles de amilasa y lipasa, y en algunas situaciones va a ser necesario la realización de una ecografía o de una tomografía computarizada, una resonancia magnética y en casos excepcionales de lavado peritoneal. En cuanto al sistema nervioso central, la evidencia de lesión puede ser inmediata o puede ser retrasada, y la duración del déficit neurológico va a variar desde transitorio a permanente. Usualmente los déficits agudos tienden a resolver en horas o en días, pero la sintomatología retardada de la médula espinal suele prolongarse en el tiempo y es menos probable que se resuelva. Otra cosa importante es que en el brazo y la mano hematosa a veces se va a requerir la realización de una descompresión del túnel carpiano, del túnel cubital, del canal de Guyon, en caso de que el paciente empiece a desarrollar neuropatía periférica. Hay varias alteraciones que se pueden presentar relacionadas con el sistema nervioso central, desde los déficits neurológicos centrales y periféricos hasta ya secuelas neurológicas postraumáticas. Los pacientes pueden tener dolor de cabeza, mareos, vértigos, convulsiones, trastornos del comportamiento psicosocial, impotencia, cambios de la personalidad. Pueden tener también lesiones del nervio mediano, ulnar, radial, peroneal. Más del 40% de los pacientes pueden experimentar déficits inmediatos y el 65% puede experimentar pérdida de la conciencia. También debemos mencionar las lesiones de nervios periféricos, que representan entre el 5 al 23% de todas las secuelas neurológicas postraumáticas. Las extremidades también pueden comprometerse significativamente porque luego de la lesión hay daño celular, liberación del contenido intracelular al espacio extracelular, hipercalemia, que esto también genera arritmias, aumento de la permeabilidad vascular, extravasación, edema tisular, aumento en la tensión de los compartimientos, síndrome compartimental, y esto va a requerir la realización de una descompresión inmediata. Entonces, las extremidades usualmente se abordan luego de tratar las lesiones que ponen en peligro la vida, pero no pueden ignorarse. Se debe sospechar siempre que la lesión es más extensa de lo que parece. Y recuerden, la lesión visible es solamente una parte de la destrucción total del tejido. Los pacientes van a tener más compromiso interno en las quemaduras eléctricas. Si nosotros sospechamos que un paciente tiene un síndrome compartimental, pero los hallazgos clínicos son inconclusos, se puede realizar una medición directa de la presión compartimental. Cuando se encuentra una presión mayor de 30 milímetros de mercurio, esto indica la necesidad de una fasciotomía descompresiva. En caso de que la extremidad se encuentre fría, insensible y rígida, luego de que se realice el tratamiento, hay una premisa que dice Schmidt, y es que una extremidad fría, insensible y rígida es menos útil que una prótesis funcional. Y en ese caso particular se debe llegar a contemplar la amputación.
También se deben evitar los esfuerzos físicos y psicológicos inservibles en torno a una esperanza de salvar una extremidad que eventualmente va a ser amputada. Se debe hablar siempre a los pacientes con mucha honestidad, explicarles qué tan recuperable es su extremidad y si no es recuperable, explicarles que el tratamiento debe ser amputar. En cuanto a otros aspectos relacionados con las extremidades, hay algunas premisas que nos da Schmidt. Primero, la piel no viable y el tejido carbonizado y recuperable debe ser debridado. Los nervios y los tendones no carbonizados se conservan. Luego de la intervención inicial se reexplora a las 48 horas. El cierre generalmente se retrasa hasta que la herida esté libre de todo tejido muerto o marginal. Los tendones, nervios desvascularizados expuestos y el músculo marginal se cubren agudamente con tejido bien vascularizado. Se considera la posibilidad de reemplazar las arterias y venas lesionadas con injertos arteriales o venosos sanos, y si no es factible se llegará a la amputación. La injuria por rayos, como vemos en este video, es otra condición. Los rayos suelen ser mortales, además de que los pacientes que experimentan una quemadura por rayo usualmente desarrollan una lesión multimodal. En este caso, se considera que la lesión se debe a un contacto eléctrico mediado por arco. Entonces, las lesiones por arco se deben a que un gradiente de voltaje en el aire excede los 2 millones de voltios por metro, y el arco consiste en un gas ionizado caliente constituido por partículas subatómicas altamente conductoras, y las corrientes pico del rayo alcanzan un rango de 30.000 a 50.000 amperios durante una duración de 5 a 10 microsegundos. Las temperaturas del arco del rayo pueden alcanzar hasta los 30.000 K, y esto genera ondas de choque termoacústicas, que son lo que nosotros conocemos como truenos. Y resulta que las presiones de choque pico alcanzan aproximadamente entre 4 a 5 atmósferas en las proximidades inmediatas y hasta 1 o 2 atmósferas a 1 metro de distancia. Todo esto ocasiona un barotrauma sustancial, además de las lesiones eléctricas. Por otro lado, el rayo genera un campo eléctrico transitorio alto y el campo magnético resultante de ello va a ser nocivo. El campo eléctrico penetra solo la superficie externa del cuerpo, pero el enorme campo magnético puede llegar a penetrar en todo el cuerpo y ocasionar una lesión multimodal. Las quemaduras superficiales en la piel van a representar la ruta de la corriente a lo largo de la superficie cutánea. Estas figuras que vemos acá se conocen como figuras de Lichtenberg y son características, estas figuras de Lichtenberg, de las lesiones por rayos. Las lesiones suelen ser más profundas cuando la víctima está en contacto con un objeto conductor, como en el video previo que las víctimas estaban en contacto con un árbol. También debemos mencionar que la mortalidad puede ser alta porque los espectadores suelen temer también acercarse a auxiliar a la víctima. Las víctimas de quemaduras por rayos siempre deben ser atendidas en UCI. Se tienen que descartar lesiones cerebrales y lesiones cardíacas potencialmente mortales. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser igual al trauma eléctrico severo. También existen secuelas tardías en torno a las quemaduras eléctricas a nivel del sistema nervioso central, síndromes cerebrales como hemiplegia o síndromes estriados a nivel del sistema nervioso periférico, los síndromes de nervios periféricos, radiculopatías, neuropatías aisladas o múltiples a nivel del sistema nervioso motor, síndromes espinales, parálisis atróficas espinales, paraplegia espástica, paresia, cuadriplegia, problemas neuromusculares como fibrosis muscular, neuropatías periféricas, pérdida del tejido por desgregamiento, rigidez articular. Las manifestaciones espinales de hecho varían entre el 2 al 5%. A nivel del sistema cutáneo, problemas cutáneos por cicatrices. A nivel de extremidades y estructuras óseas, amputaciones y dolores fantasmas, intolerancia al frío y deformidades. A nivel de aspectos psicológicos y cognitivos, problemas psicológicos y neurocognitivos persistentes, cambios sutiles en el estado mental y la personalidad. Y a nivel ocular, entre el 1 al 2% de las víctimas experimentan cataratas. De igual forma, se asocia con altas tasas de incapacidad. De hecho, las tasas de retorno al trabajo luego de las quemaduras eléctricas oscilan entre el 5.3 al 56%. Mensajes para llevar a casa.
Deben realizarse maniobras de soporte vital agresivas y prolongadas según sea necesario en todos los pacientes con lesiones eléctricas en las primeras horas. Todos los pacientes deben considerarse con lesiones en múltiples sistemas, incluidas lesiones a nivel de la columna cervical, hasta que estas lesiones sean eliminadas mediante pruebas diagnósticas. La reanimación con fluidos no debe subestimarse, debe ser liberal. La mayoría de los pacientes deben ser monitorizados para arritmias cardíacas durante 24 a 48 horas luego de la lesión, especialmente si hay anomalías electrocardiográficas presentes o persistentes. La preservación de la función renal depende en gran medida de una reanimación volumétrica adecuada. Si la orina está visiblemente descolorida por mioglobina, entonces la función renal puede depender de terapias complementarias. El examen neurológico debe ser monitoreado cuidadosamente en busca de actividad convulsiva, la cual debe ser tratada si se desarrolla. El reconocimiento temprano y la descompresión de los síndromes compartimentales son críticos para maximizar la salvación de las extremidades y la función a largo plazo, además de que el cuidado adecuado de las heridas requiere desbridamiento completo del tejido no viable seguido del cierre de la herida tan rápidamente como sea posible. Muchas gracias.